Señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el diplomado de supervisión de trabajos de alto riesgo y vamos a hablar de lo que es trabajos en caliente. No, antes de comenzar, voy a presentarme para los que todavía no me conocen. Soy el ingeniero Ángel Cancho, experto en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Me desempeño en una empresa que no trasladan materiales peligrosos para las diferentes minas del Perú. Soy técnico MATPE nivel 1, capacitador a nivel avanzado en lo que es primeros auxilios. Soy consultor de seguridad, salud y medio ambiente, consultor externo. Y bueno, también no tengo conocimiento en lo que es trabajo de alto riesgo. Antes que nada, a nombre de la Cámara Latinoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, le damos la bienvenida a este diplomado de supervisión de trabajos de alto riesgo. Entonces, muchachos, para empezar a hablar de lo que es caliente, trabajos en caliente, tenemos que entender, ¿no?, qué es un trabajo en caliente, ¿no? Creo que el concepto básico que todo el mundo conocemos o conoce es que son todas aquellas actividades que van a generar, que generan o pueden llegar a generar una chispa y un riesgo de incendio. Entonces, por ende, se le conoce como, por ejemplo, soldadura, el más común, oxicorte, eh, esmerilado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso también son considerados trabajos en caliente, ¿no? También trabajo en caliente, por ejemplo, se le llama en lo que es gas natural para los que trabajan para el gas natural. También se le llama trabajo en caliente cuando una de las tuberías está cargada con gas o tiene gas, mientras que trabajo en frío se le llama cuando todavía la tubería no tiene gas. Ya, pero en todos ellos, todos estos trabajos sí o sí van a generar o pueden llegar a generar un incendio, ¿no? Ya sea por un desprendimiento de chispa o etcétera. Entonces, llegar a supervisar lo que son trabajos en caliente es indispensable, muchachos, porque hay cosas básicas que podemos conocer y que nos podemos dar cuenta a simple vista. Yo le cuento, ¿no?, como anécdota. Una vez en la empresa donde laboro llegó una contratista, ¿no? Bueno, un tercero, no un contratista, un tercero a hacer una cierta actividad. Entonces, durante la inspección diaria, ¿no? Bueno, la inspección que hice ese día yo por toda la empresa, de casualidad llego donde estaban los trabajadores, ¿no?, de esta empresa, de esta tercera. Entonces, ¿qué fue lo que encontré? Que los muchachos no tenían, para empezar, ATS, no tenían, bueno, o ellos por ser terceros, perdón, tienen que llenar sí o sí su ATS, por más que haya un procedimiento, ellos sí llenan su ATS. No tenían su ATS, no tenían su permiso escrito de trabajo, estaban soldando al costado de material que podía llegar a prenderse. Hablamos de cartones, papeles impregnados con combustible, etcétera. Estaban soldando y por último no tenían ni siquiera un extintor a la mano. Entonces, eso es lo básico. Fue eso, verlo, pedirle la documentación necesaria y bueno, detener ese trabajo, ¿no? Y más que nada hablar directamente con el supervisor, suspenderlo. Bueno, fue todo un caso. ¿Por qué? Porque ellos sí, antes de ingresar habían pasado una inducción, unos días antes. La inducción son de 8 horas. Entonces, dentro de esa inducción se les recalcó que iban a llevar, y tenían que solicitar su ATS, su extintor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya es una falta o un acto cometido por ellos, ¿no? No es que no se le haya dicho. Pero por ejemplo, vamos al punto. ¿Qué hubiera pasado si el material el material que estaba cerca donde ellos estaban soldando se hubiera prendido o hubieran provocado un incendio, por ejemplo? Si bien es cierto, bueno, la empresa normal tiene su plan de emergencia, pero no, la idea no es llegar a eso, pues, muchachos, sino también vayamos del sentido común de los trabajadores que estaban laborando ahí, del supervisor, de la empresa por parte de ellos, etcétera, ¿no? O sea, por sentido común yo tengo que tener por lo menos mínimo mi extintor en la mano. Ujú. Ahora, algunos me pueden decir ingeniero, pero no es suficiente, no basta con el extintor de la propia empresa.
Yo le diría que no, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una política en la empresa, ¿no? Toda tercera que venga, toda empresa que venga a hacer o a hacer una actividad por unos cuantos días, tiene que venir con todos sus equipos y los materiales necesarios. ¿Por qué? Y ha pasado, cuando algunas empresas que han llegado o a hacer alguna actividad, labor o algo, ellos sin ni siquiera solicitar prestado o algo, han cogido extintores que tenemos nosotros distribuidos en toda la empresa, ¿no? Entonces eso no debería ser, como mi punto de vista, no debería ser, muchachos, porque estos extintores que tenemos en la empresa son equipos de emergencia, ¿no? Por ende están en un lugar específico. Si hubiera una emergencia o algo y cuando necesitemos ese extintor no estuviera en su sitio, entonces por eso es que toda empresa que ingrese a donde se está elaborando tiene que venir con sus materiales o con todos los materiales necesarios, ¿no? Pero igual, muchachos, vamos a eso, ¿no? El sentido común de las personas, que ni siquiera no toman en cuenta eso, no toman ni siquiera tener por lo mínimo un extintor. Entonces, es el trabajo en caliente. Algunos dirán, pero ingeniero, no es un gran trabajo, no es un trabajo difícil. Claro que sí, muchachos. Por ejemplo, bueno, si bien es cierto, soldar o hacer una actividad de soldadura que te puede tomar pues unos 5 minutos, 6 minutos, es muy distinto a que sueldes, por ejemplo, acá en Pisco, que sueldes en Pisco, en la planta de Plus Petrol, lo que es el gas natural, en las Malvinas, ya, es muy distinto. Ahí sí es un trabajo bien complicado. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, en Pisco cuando una de las tuberías necesitan ser soldadas, o que cuando necesita ser soldada? Las tuberías de Plus Petrol, muchachos, no es que sea una tubería, ¿cómo se le puede decir? Entera, o una tubería larga, ¿no? Cada cierto tramo, cierta distancia, tienen divisiones, o sea, son tuberías que están sobrepuestas. Entonces, si hay una parte de la tubería que se tiene que ser soldado o se tiene que soldar, esa parte de esa tubería se desarma la tubería y lo llevan a un lugar más o menos, a un lugar alejado, no más de 20 a 30 metros alejado de la planta principal, en el cual no lo sueldan inmediato tampoco, muchachos, sino lo dejan que ventile, o bien unas cuantas horas, o dependiendo también puede ser un día o un par de días. Una vez que ventile todo, ya recién lo sueldan todo y nuevamente hacen el acople todo y ya queda la tubería. Pero eso es una de las maneras como hace, por ejemplo, Plus Petrol, ¿no? Que imagínense soldar toda la tubería cuando esté con gas, esté o no esté con gas. Entonces sería un poco más, un tema un poco complicado. Y si no, por último, pues no, te podemos tomar, ahora me dice ingeniero, y si no se hubiera podido, no se puede sacar esta tubería, o cómo haríamos, ¿no? Hay algunas maneras de cómo hacerlo, por ejemplo, hay biombos ignífugos que nos pueden ayudar, biombos, mantas que nos pueden ayudar a que no ocurra un incendio, ¿no? Y aparte los procedimientos, las mediciones, la planificación desde ya. Justo todo esto, digamos, hemos estado hablando de la planificación, ¿no? Cada actividad de alto riesgo siempre tiene que ser planificado con por lo menos 24 horas de anticipación, ¿no? Pero ya lo vamos a ir viendo, muchachos, más adelante, cuáles son las inspecciones que se deben hacer, porque si bien es cierto, la gran mayoría de los que me están escuchando en estos momentos, puedo asegurar que el 60-70% no hacen un mantenimiento adecuado, ni siquiera hacen un mantenimiento o una inspección de mantenimiento, perdón, a la máquina de soldar, al esmeril, al oxicort, etcétera. Yo he tenido la oportunidad de ir a algunas empresas donde he estado asesorando y no tienen, ¿no? O sea, tienen lo básico, lo que es a simple vista sí o sí tienes que tener, ¿no? Que son tus permisos, tienes tu política, todo, pero cosas específicas o cosas dentro del sistema de prevención que sí o sí tienen, que son tus mantenimientos, no tienen eso. Justo ayer estuvimos hablando de espacios confinados y muy pocos también tienen un formato adecuado para hacer la inspección del equipo EPRA, por ejemplo. ¿Qué es lo que se debe revisar? ¿Qué es lo que no se debe revisar? Todas cositas que deberían tener todas las empresas y algunas no la tienen, ¿no? Entonces vamos a comenzar, muchachos. ¿Qué es un estándar de trabajo en caliente, no? ¿Qué es un trabajo en caliente? Lo que habíamos hablado, o ya habíamos comenzado a hablar, ¿no? Que el trabajo en caliente incluye
tareas como soldar, cortar, esmerilar, utilizar sopletes en áreas que no están diseñadas para estas actividades, por ejemplo en un espacio confinado, generando una gran cantidad de incendios en negocios de industrias o todos los años, ¿no? Eso, por ejemplo, puede ser o es el estándar, digamos, de trabajo en caliente. ¿Cuáles son los riesgos del trabajo en caliente, muchachos? Bueno, hay generales, ¿no? Riesgos generales. Riesgo de incendio o explosión por contacto de chispas con material combustible, vapores o polvos inflamables o calor transmitido a través de sólidos a materias combustibles remotos. Y esto es cierto, muchachos, y aparte, y no solamente eso, sino que a veces da un poco de impotencia o indignación, ¿no? Por ejemplo, siguiendo el caso que dije, o con el caso que hablé cuando empecé, del trabajador que estaba soldando sin extintor, sin permiso de trabajo, sin nada de seguridad. Hubiera pasado un incendio por culpa de uno, o claro, digamos por culpa de uno, va a sufrir un incendio donde pueden haber más víctimas, personas inocentes, ¿no? Personas de las cuales sí siguen las normas de seguridad. Entonces eso es lo que causa un poco de molestia, digamos, ¿no? También puede haber quemaduras por contacto, eso siempre va a haber, lesiones por radiaciones infrarrojas, ultravioletas, humo de soldadura, etcétera, ¿no? Los humos de soldadura que son peligrosos, que nos causan edemas o fibrosis pulmonar, ¿no? Ya vamos a llegar a eso más adelante, pero siempre vamos a tener que ver eso. A ver. También hay estos riesgos de manipulación de gases, justo cuando hacemos oxicorte, por ejemplo. ¿No? ¿Qué es lo que hacemos? Fuga de gas de combustible. ¿A qué estamos dispuestos? Fuga de gas de combustible, asfixia por desplazamiento de aire de gases inertes o atrapamiento por manipulación de botellas, ¿no? Que es lo que muchas veces cuando se inspeccionan, señores, o cuando he tenido la oportunidad de ir, hemos tenido la oportunidad de encontrar botellas de gas, ya sea de oxígeno, acetileno, o etcétera. Uno sin su cadena, que tiene que tener, estas botellas tienen que tener sí o sí una cadena que les asegure, ¿no? Para que no sufran una caída o algo, pueda generar capaz hasta una explosión. Una cadena que no la asegura, no tiene, están, por ejemplo, bajo el sol, cuando, por ejemplo, la norma 42F, que aún está vigente, nos habla, ¿no? Que tienen que estar, no nos dice en un lugar especial dónde, pero sí tiene que estar protegido contra los rayos solares para que no haya un cambio brusco de su temperatura, ¿no? Entonces esas cositas es lo que encontramos en algunas empresas y todavía no toman conciencia, ¿no? No hay, sin cadenas, no están aseguradas. Es más, las botellas usadas están combinadas con las botellas que no deberían usar, o mejor dicho, las usadas están combinadas con las botellas no usadas, están cerca a materiales inflamables. Entonces todas esas cosas, muchachos, no deben ser, ¿no? Este de las botellas de gases, perdón, sí es pan de todos los días. ¿Qué más? Bueno, riesgo de manipulación de gases, ¿no? Tenemos fuga de gas combustible, esto ya lo hemos visto, perdón. Prevención de los riesgos para trabajos en caliente, ¿no? ¿Qué tenemos que prevenir cuando trabajemos con caliente? Antes de comenzar, muchachos, por ejemplo, un trabajo de soldadura, es importante identificar los peligros de este trabajo en particular. Deben solicitarse y mantenerse disponible la ficha de datos de seguridad, la MSDS, para identificar los materiales peligrosos y medidas de prevención de los productos para soldar y cortar. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente de las MSDS, muchachos, no se olviden que las MSDS tienen que estar completas. Hay MSDS que yo he visto MSDS que solamente tienen 12 ítems, 10 ítems, 8 ítems, etcétera. La cantidad de ítems que tiene que tener una hoja MSDS, una hoja de seguridad, por sus siglas en inglés, ¿no? Material Safety Datasheet, son 16 ítems, muchachos. Entonces, si nosotros encontramos un material, ¿no? Un producto, perdón, que tenga una hoja de MSDS que no tiene los 16 ítems o los 16 espacios que necesita, no está completa, no deberíamos aceptar ese material. Eso, ojo con las hojas de MSDS, muchachos, siempre estar atentos a eso. Se debe usar ventilación para sacar
vapores y gases perjudiciales, ¿no? Más que nada acá en esto de que se debe utilizar ventilación, usar ventilación, ya sea ventilación natural o ventilación mecánica o forzada, como quieren llamarlo. Es más que nada para cuando se trabaja en gases, en espacios confinados. O ya sea un espacio confinado o también en excavaciones, ¿no? Imagínense, quieren construir o quieren demoler, como quieren verlo. Quieren demoler, por ejemplo, un centro comercial que tiene o ha tenido su estacionamiento en el sótano, ¿no? Entonces, demoler eso va a generar un montón de, primero, polvo para los trabajadores, va a generar humo de la maquinaria, por ejemplo, que también va a afectar a los trabajadores. Si vamos a soldar ahí, también va a generar va a generar también gases y humos que van a afectar directamente a los trabajadores, tanto a nivel respiratorio, también así como va a disminuir su campo de visión, ¿no? Y qué más, si hablamos de un espacio confinado también puede aumentar en gran proporción que ocurra un incendio, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cositas, más que nada cuando sea un espacio confinado, se puede sacar mediante ventilación, más que nada mecánica, ¿no? Porque la ventilación natural casi siempre no es la adecuada, ¿no? No es suficiente. Bueno, usar EPPs para evitar los vapores, ¿no? Utilizar los EPPs necesarios y adecuados para evitar estos vapores. Disponer de un extintor de polvo químico ABC a cargo del ayudante. Y se debe inspeccionar el área antes de irse del lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, según OSHA, nos dice que se tiene que realizar 3 inspecciones después de término de trabajo en calientes, con diferencia de media hora, ¿no? Por ejemplo, terminó mi trabajo en caliente, media hora después tengo que hacer una inspección, luego después de media hora nuevamente una inspección y por último media hora después la última inspección, ¿no? Son 3 inspecciones mínimas que tenemos que hacer después de la actividad según OSHA. ¿Por qué? Porque sabemos que ya ha pasado, ¿no? Los incendios puede producirse por una chispa, una ceniza o algo que no ha apagado del todo, lo cual puede hacer que empiece, ¿no? Un incendio. Entonces por eso son las inspecciones que OSHA nos recomienda con una diferencia de media hora. No, lo del extintor sí es fundamental, muchachos. Un PQS de un tipo ABC, un polvo químico seco, sí creo que es el más adecuado, el más usado también, ¿no? Pero sin embargo, también dependiendo la obra, dependiendo también la magnitud de la actividad, pueden ser extintores de 12 kilos o hasta también pueden ser ya de 50 kilos, 50 libras, mejor dicho, ¿no? Esos extintores que tienen llantas, ruedas, como que, ¿no? Esos extintores portátiles. Dependiendo también la magnitud, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo donde hay bastante, o con combustibles inflamables, aparte de mis extintores de 12 kilos o algo, tengo que tener uno que me responda para un gran incendio. Entonces ahí puede ser el de 50 libras, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más, muchachos? Mantener las áreas donde se realicen trabajos en caliente libres de materiales combustibles, incluyendo basura, madera, papel, etcétera, ¿no? Eso sí, por ejemplo, toda empresa tiene su área de soldadura, por ejemplo, su área de corte, de esmerilado, etcétera, ¿no? O su área en sí de trabajos en caliente. Entonces, tratar de que las áreas en sí estén libres de todos estos materiales combustibles, basura, madera, papel, textiles, químicos, gases inflamables. Y es más, los EPPs que utilice el trabajador también tiene que estar limpio, muchachos. Y esto pasa bastante en las empresas, pero es una responsabilidad compartida también, creo yo, ¿no? Esto pasa bastante, ¿por qué? Porque el soldador utiliza, ¿qué es lo que utiliza? Su mandil, sus guantes de soldador, su casaca de cuero, etcétera, ¿no? Mandil de cuero, etcétera. Pero estos EPPs a veces están impregnados de pintura, impregnados de grasas o de cualquier material inflamable. Entonces con eso es con lo que ellos están soldando, ¿no? Entonces imagínense que se pueda llegar a prender uno de estos EPPs que están ya impregnados con grasa, ¿cierto? Entonces eso es lo que también se tiene que ver, y a veces en las empresas no ven eso, no simplemente le dan cualquier EPP y le dan un EPP y quieren que le dure 2, 3, 4 años, ¿no? O sea, ya no le cambian. No le cambian de EPP hasta que lo vean ya deteriorado al 100%, ¿no? Tiene que haber también un programa de muchachos de
de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, el equipo de soldadura eléctrica, según ley, nos tiene, sí o sí, según la norma 42F, tiene que ser, tiene que tener un mantenimiento cada 6 meses, ¿no? Así esté en óptimas condiciones, tiene que tener un mantenimiento cada 6 meses y si es posible diario su checklist o semanal, ¿no? Un checklist, ¿no? De inspección. Eso es lo que tenemos que tener bastante en cuenta, muchachos. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Nunca deben soldarse contenedores que hayan contenido material inflamable o combustible, salvo que el contenedor se purgue, se limpie a fondo y se llene con gas inerte, ¿no? Justo lo que estábamos hablando ayer en confinado, ¿no? Ya sea con nitrógeno, por ejemplo. Sí, esto es verdad, muchachos. No soldar en un espacio confinado, un tanque, una cisterna, ¿ya? Si no se ha purgado, no se ha hecho el lavado, que por lo menos son 3 días, la ventilación, que puede ser de 3 a 7 días, y por último, se lo van a llenar con un gas inerte, ¿no? Para que quede ya quede no peligroso, no reactivo. Realizar labores de corte y soldadura, evitar ejecutar labores en una sola posición por largos periodos de tiempo. Bueno, esto sí, muchachos, más que nada por un tema económico, ¿no? Porque sabemos que a veces empiezan a cortar, a soldar y tienen posturas forzadas. Entonces eso va a acaecer más adelante un dolor de espalda, un dolor de columna, que me duele el cuello, por acá, por allá, ¿no? Entonces siempre evitar eso. Y en el caso de que no se pueda, siempre trabajar, ¿no? Por lo menos trabajar 1 hora y descansar 5 minutos, ¿no? Ya sea y empezar siempre en la mañana, por ejemplo, con tu gimnasia laboral o tus pausas activas. No esperar, porque eso se ve bastante, no esperar que venga el supervisor y te diga vamos a hacer pausas activas, gimnasia laboral, etc. No, muchachos, o sea, yo estoy trabajando 1 hora en una misma posición, después de eso puedo hacer 5 minutos de mis pausas activas para relajar mis músculos, por ejemplo. Y luego, para evitar tropiezos, caídas, las áreas de soldadura y corte se deben mantener limpias y ordenadas, ¿no? Eso sí sabemos, muchachos. Siempre orden y limpieza. Sin orden y limpieza no se puede empezar, ¿no? Tiene que estar ordenado y limpio mi lugar antes de empezar mi trabajo y también dejarlo así, ¿no? Porque también lo dejan, no dejan su lugar de trabajo ordenado y limpio, ¿no? Y para esto, por ejemplo, esas son las inspecciones semanales de orden y limpieza, ¿no? Algunas empresas lo hacen diario, pero creo yo que las semanales están bien, creo. También son aceptables. Sí, las inspecciones de orden y limpieza te ayuda para ver cómo están en sí a nivel de toda la empresa, ¿no? Porque no lo haces de una sola área, sino lo haces a toda la empresa, ¿no? Entonces nos ayuda las inspecciones de orden y limpieza, ¿no? Nos dicen ahora retirar fuera de un radio mínimo de 10.7 a 20 metros todo peligro potencial de incendio o explosión, ¿no? Y eso sí, cuando hacemos oxicorte, muchachos, utilizamos la botella de oxígeno, acetileno, o cuando vamos a soldar, ¿qué es lo que se ve bastante? ¿No? ¿Qué es lo que se ve? Que no cumplen, no cumplen, ¿no? La botella de acetileno, oxígeno, tiene una manguera que es, ¿cuánto? Tiene 20 metros, si es que no me equivoco, entre 20 a más o menos 5. ¿Por qué? Porque debería ser utilizado así, ¿no? El balón los balones de el acetileno, el oxígeno, tiene que quedar en un lugar libre donde no pueda generar o no haya materiales inflamables, o si ocurriese una explosión o algo, no daña a nadie. Y solamente las mangueras son las que se desenrollan y bueno, empieza a trabajar. De igual manera con la máquina de soldar también tiene ¿cuánto? No me acuerdo cuánto mide, pero sí tiene un cable largo que también deberían hacerse así. Sin embargo, no lo hacemos, ¿no? Solamente desenrollamos una vuelta y con eso estamos trabajando al costado de combustible, etcétera, ¿no? En áreas donde sea difícil evacuar los peligros potenciales de incendio o explosión, se protegerán con elementos resistentes al fuego, biombos o mantas ignífugas, ¿no? Eso sí ya lo habíamos dicho en un inicio. Técnicas de control de las atmósferas peligrosas, eso sí vamos a tener en cuenta. La ventilación, ¿no? La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior, tanto previo a la realización de trabajos, en caso de encontrarse el ambiente contaminado,
o irrespirable o durante los trabajos por requerir una renovación continua del ambiente interior. No, justo lo que había dicho en inicio, a veces la ventilación natural no es suficiente y necesitamos sí o sí de ventilación mecánica o forzada. Esto es más que nada como ven en la imagen, ¿no? Cuando se trabaja en un espacio confinado, ya lo había comentado. Cuando se trabaja en un espacio confinado, un tanque, etcétera, se tiene que hacer la ventilación, ¿no? Y para eso tengo que hacer mi monitoreo de gases. Ayer estuvimos viendo lo que era monitoreo de gases, ¿no? Nivel de oxígeno, inflamabilidad y toxicidad. Entonces es mediante mi monitoreo de gases yo voy a determinar si necesita o no necesita ventilación y cuánto tiempo necesita, ¿no? Ya sea 2 3 días o hasta una semana de ventilación. Ventilación, lavado, etcétera, ¿no? Purgado. El caudal de aire a aportar y la forma de ejecutar tal aporte con la consiguiente renovación total de la atmósfera interior está en función de las características del espacio, es decir, del tipo de contaminante y del nivel de contaminación existente. La renovación de aire, muchachos, ¿dónde está? Renovación total de la atmósfera, mejor dicho, perdón, tiene que ser también continuo. Por eso ayer estuvimos hablando de que los monitoreos, los monitoreos de gases, mi monitoreo interno de gases que yo tengo que hacer, tiene que ser antes, durante e inclusive después del trabajo. Entonces eso también muchas veces no hacen, ¿no? Solamente hacen un monitoreo de gases antes de ingresar y ahí después de eso ya no hacen de forma continua durante la actividad. Y es más, justo ayer estuve diciendo, ¿no? El monitoreo de gases tiene que ser a 3 niveles, ¿no? En la entrada, punto medio y al final, porque hay gases que son más pesados, menos y más pesados que el aire, que pueden ubicarse tanto arriba, en el medio o a nivel del piso. Entonces eso tiene que tener en cuenta, ¿no? Y si es necesario, sería la ventilación forzada, pues, ¿no? Los circuitos de ventilación, ya sea insuflado y extracción, deben ser cuidadosamente estudiados para que el barrido y renovación del aire sea correcto. Bueno, eso sí. Para los que no... Insuflado es cuando introducen aire para que así expulse los gases que hay en el espacio confinado, por ejemplo, ¿no? Y lo que es extracción es cuando van a tener que extraer los gases, ¿no? Mediante, por ejemplo, esta manguera, ¿no? Cuando sea factible la generación de sustancias peligrosas en fuentes puntuales, ya sea humo de soldadura, durante la realización de los trabajos en el espacio confinado, la eliminación de los contaminantes se debe realizar mediante extracción localizada. Eso sí ya habíamos visto ayer. Responsabilidades, derechos y obligaciones, ¿no? Porque todos tenemos responsabilidades, derechos y obligaciones. Una de las obligaciones de los trabajadores, por ejemplo, es acatar todas las normas de seguridad, ¿no? Si se le ha explicado que no pueden soldar sin un permiso de trabajo, sin un extintor, entonces ellos como obligación tienen que acatar porque es política en la empresa. Los derechos de los trabajadores, ¿no? Tener herramientas, equipos y EPPs adecuados en materia de seguridad y salud en el trabajo, no tener herramientas hechizas, por ejemplo, ¿no? Y para eso también se hace una inspección semanal de herramientas, ¿no? Ya sea de herramientas y equipos, ¿no? Se hace una inspección, por ejemplo, en obra semanalmente se hace también, bueno, aparte de que se hacen las semanalmente, se hacen las mensuales. En obra más que nada se hacen mensualmente y se le coloca la cinta del mes, ¿no? Es una manera de llevar a ellos un control de su inspección de herramientas, ¿no? De su pico, lámpara, todo. Para eso ya está codificado en la G050 por mes qué color de cinta va a tener, ya está codificado, muchachos. Pero eso nos ayuda a prevenir, ¿no? Para no mantener así equipos o herramientas, materiales, hechizos. También, ¿qué más? Otro derecho del trabajador, ser sometido a vigilancia periódica de tu estado de salud. Y esto sí está un poco en discusión. Bueno, no discusión, muchachos, ¿no? Bueno, la ley 3222 ha cambiado, ¿no? Antes los exámenes médicos eran, bueno, ingreso, durante y luego en tu salida, tu examen de salida, sí o sí. Eso era lo que tenías que hacer. Ahora, mediante la 3222, por ejemplo, la 3222 ha modificado eso. Igual el decreto supremo 06,
6-2014, ¿no? Que también lo ha modificado el decreto, o bueno, el examen en sí, el examen de salida más que nada lo ha modificado. El examen de salida, muchachos, ya no es obligatorio, siempre y cuando sea de actividades o no sean actividades de alto riesgo, ¿no? Es una acotación nomás, ¿no? Por ejemplo, justo una vez me preguntaron, me hicieron una pregunta, ¿no? Ingeniero, ¿qué puedo hacer si tengo un trabajador que ya se le venció su contrato, ya no va a seguir laborando con nosotros, pero no quiere hacerse su examen médico porque ya tiene otra oferta de trabajo y está contra el tiempo? O sea, ¿qué hago? Me dijeron eso, ¿no? Bueno, la idea ellos querían hacer, ¿no? Que el trabajador firme una declaración jurada y legalizarlo y todo, en el cual él mismo decía, ¿no? Que él no quería pasar el examen médico, no. Muchachos, cuando le vuelvo a repetir, según ahora la modificatoria, ¿no? La 3222, el examen médico es facultativo, ¿no? Y solamente, siempre y cuando no sea trabajo de alto riesgo, ojo, es facultativo y solamente el empleador tiene responsabilidad cuando hay una carta escrita o un pedido escrito de por medio del trabajador. Entonces, si el trabajador te pide mediante solicitud escrita que sí desea su examen médico de salida, entonces sí tienes que hacerlo, ¿no? Así sea o no sea de alto riesgo. Pero si no hay, si la actividad que él hacía era un trabajador de oficina, ¿no? Paraba solo, hacía informes, etcétera. Entonces, no es necesario un examen médico ahí de salida, por ejemplo, según la ley, la modificatoria ahora. Al menos que él lo solicite. ¿Qué más? Recibir información y participar en materia preventiva sobre los riesgos que afecten a tu puesto de trabajo, ¿no? Bueno, las capacitaciones. Otra pregunta yo les hago. ¿Cuáles son los momentos, o cuántos son los 3 momentos, mejor dicho, cuántos y cuáles son los momentos que un trabajador tiene que tener capacitación, ya sea de su trabajo, en materia de seguridad, ¿no? Son 3 momentos, muchachos. El momento de ingresar, hablamos de inducción. El momento de durante su trabajo, hablamos de las charlas o capacitaciones diarias o semanales que se puede, o los cursos que aparte se le da, ¿no? Y bueno, aparte de la inducción, todas las charlas diarias, los cursos que les comento, ¿no? El tercero, los cursos que se hace según ley, que mínimo tienen que ser 4, ¿no? Entonces, ese es uno de un derecho de los trabajadores. Por ejemplo, otro, paralizar la actividad en caso de riesgo no controlado en seguridad y salud. Eso sí, cualquier persona tiene la potestad de detener un trabajo cuando veamos que las condiciones no son seguras para nosotros. Es lo mismo. ¿Qué más? Las obligaciones de los trabajadores, muchachos. Velar por tu propia seguridad y salud en el trabajo y por la de sus compañeros. Eso sí, siempre está el círculo de seguridad, ¿no? Ustedes dirán, ¿cuál es el círculo de seguridad, ingeniero? Por ejemplo, él se cuida y a la vez cuida a este señor. Este señor se cuida y a la vez cuida a este señor. Este señor se cuida y a la vez vuelve a cuidar a este señor. Entonces, este es el círculo de seguridad. Entre todos nos cuidamos, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta, muchachos. Siempre tener en cuenta y fomentar el círculo de seguridad. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección, ¿sí? Los EPPs. Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad, los procedimientos, permiso de trabajo. Informar de inmediato sobre situaciones de riesgo, ¿no? Eso sí lo sabemos. Obligaciones. ¿Qué más? Asegurar que su área esté libre de riesgos. Orden y limpieza, muchachos. Siempre antes de iniciar cualquier actividad tienen que inspeccionar su área y que se le haga una costumbre a ellos, ¿no? Que se le haga una costumbre que siempre tienen que inspeccionar su área. Y después de terminar la actividad también dejar limpio el lugar. Así como lo encontraste, tienes que dejarlo limpio. Conocer la ubicación de los equipos contra incendios. Muchas personas no conocen dónde están los extintores, por más que Entonces, siempre es bueno comunicarles, capacitarlos en el uso también de extintores. Y que sepan más que nada, ¿no? Que sepan dónde están y que sepan usarlos. Porque muchas personas no saben utilizar un extintor. Y ahí es donde pueden evitar pueden evitar que se genere un incendio, ¿no? O que una simple llama pueda generar un incendio, ¿no? Inspeccionar sus equipos y herramientas también es una obligación.
obtener autorización para el trabajo, los famosos permisos de trabajo que ya vamos a ver más adelante, y notificar al supervisor antes del trabajo en caliente, ¿no? Eso sí conocemos. Responsabilidad del supervisor autorizante, es quien autoriza la actividad, ¿no? Quien da fe de que todo está, o que la actividad está con las medidas de trabajo necesarias. Responsable del área, ¿no? Que es supervisor o trabajador calificado y habilitado, responsable del lugar, área donde se realizan los trabajos. Es el dueño de las instalaciones, ¿no? Del jefe de área, por ejemplo. El supervisor solicitante es el supervisor calificado y habilitado y responsable calificado, habilitado, responsable de llevar adelante la coordinación y la ejecución de los trabajos. Debe conocer ampliamente el funcionamiento del área de trabajo y la gestión administrativa de los permisos de trabajo, ¿no? Eso sí, no debe faltar o no debe fallar. La responsabilidad del supervisor ejecutante. Responsable de la supervisión efectiva del trabajo, ¿no? El que se queda, el capataz, por ejemplo, el que está a las 7, las 5, 6, 8 horas que va a durar la actividad. Es el supervisor o trabajador calificado, responsable de supervisar la ejecución del trabajo y asegurar el cumplimiento especificado en el permiso de trabajo, ¿no? Debe conocer ampliamente cómo se efectúan los trabajos y tener en claro todos los procedimientos de seguridad aplicables para su ejecución. Es responsable por cumplir con los estándares y procedimientos indicados en el proyecto y en los permisos de trabajo, ¿no? Él es el responsable de todo, ¿no? De los permisos de trabajo, es responsable de verificar, uno, que empiece el trabajo de forma segura, dos, que durante la actividad se cumpla todos los procedimientos, se cumpla todo lo que se ha colocado en el permiso de trabajo, y tercero, es el responsable de que la actividad o el trabajo termine, ¿no? Termine de la forma más segura, ¿no? Y se deje el lugar limpio y ordenado. Bueno, la responsabilidad del supervisor ejecutante, ¿no? Que es revisar, firmar el permiso, completando el formulario y entregarlo para su revisión. Colocar el permiso en un lugar visible hasta que el trabajo se haya completado, ¿sí? Y una vez terminado el trabajo, debe archivar el permiso de trabajo, ¿sí? Porque son documentos auditables también. Ayudante o vigía de incendios, ¿no? Esto muy poco se ve, pero debería tener. La G 050, por ejemplo, nos habla de vigía de incendios. Es la persona designada por el supervisor para montar vigilancia en la zona que se realizará el trabajo en caliente, y debe aquella persona entender y cumplir los estándares, inspeccionar el área de trabajo, herramienta y equipo, identificar los peligros de incendio y tomar medidas correctivas y mantener una copia de la autorización, ¿no? El equipo también utilizado o el extintor tiene que estar en buen estado, funcionamiento, debe de haber sido revisado, etcétera, ¿no? Inspeccionado. Bueno, responsabilidad del supervisor o prevencionista, ¿no? Acá viene lo que nos interesa a algunos. Capacitar y habilitar al personal autorizado a firmar los permisos de trabajo, sí, se le tiene que capacitar. Asesorar a la confección de los documentos referidos en el presente procedimiento cuando estos los requieran. Asesorar a la confección de los documentos referidos. Acá, muchachos, hay algo que aclarar, ¿no? La ley nos dice que los trabajadores tienen que participar en la elaboración del IPRE, en la elaboración de algunos procedimientos, o de los procedimientos, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo yo hago yo como empresa, cómo hago para que participen todos mis trabajadores? ¿Mm? ¿Quién me dice? Por ahí me dijeron, creo. Yo ¿cómo puedo hacer cumplir esto según lo que la ley me dice, ¿no? Que los trabajadores tienen que participar en la elaboración del IPRE, procedimientos, etcétera. Lo hago participar al comité, por eso ellos tienen un comité, el comité del representante del trabajador. Entonces, cuando, por ejemplo, en una fiscalización, me estoy saliendo un poco de tema, pero solo para acotar esto, en una fiscalización, si vemos que el IPRE está firmado, por ejemplo, en caso del IPRE está firmado por todos los miembros del comité, entonces estoy cumpliendo, ¿no? El fiscalizador o el fiscalizador dará fe que sí, que como el comité ha participado en esta elaboración del IPRE, porque están ahí sus firmas, entonces significa que todos los trabajadores han participado, ¿no?
Muy bien. ¿Qué más, muchachos? Proveer asesoramiento a los estándares, sí se puede asesorar. Verificar de manera aleatoria el cumplimiento y analizar casos para extender fechas de cumplimiento. Permisos para trabajos en caliente, ¿no? Toda actividad de alto riesgo necesita un permiso, claro que sí, muchachos. Sí necesita un permiso, ¿no? Y ahorita vamos a verlo. ¿Qué son, no? Bueno, es un documento a modo de checklist o lista de verificación que facilita la identificación de riesgos asociados a la ejecución del trabajo, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que solicitarse ese permiso. Los trabajadores no deben empezar una actividad sin permiso de trabajo, ¿no? Y eso se le dice, ¿dónde se le comunica a ellos? En la inducción, ¿no? Sí. Es por eso que los trabajadores cuando pasan inducción firman una serie de documentos, ¿no? Compromiso de esto, de aquello, y dentro de lo que tú le haces firmar tiene que estar el temario que ellos están firmando, ¿no? O el temario en el cual tú les has capacitado. Muy bien, en uno de esos tiene que decir permiso de trabajo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es el permiso? Documento sin el cual no se puede realizar un trabajo en caliente, es de lo que estábamos hablando. Este documento debe estar debidamente llenado y firmado por el personal requerido y debe permanecer en el lugar del trabajo. Sí, también. Todo trabajo debe contar con un permiso de trabajo aprobado por el supervisor, autorizante, solicitante y ejecutante, ¿no? Ojo, acá nuevamente les recalco, muchachos, les vuelvo a recordar. Aprobado, ¿no? Quien autoriza en sí son estas personas. Seguridad Industrial solamente da el visto bueno. ¿Ya? Caducidad del permiso, ¿no? ¿Cuándo caduca un permiso? ¿No? Si se termina el trabajo y se abandona el frente de trabajo, sí. Cuando un permiso ya no caduca, cuando ya se acabó la actividad para el cual fue sacado. Si hay una variación de las condiciones con las que no fue con las que fue autorizado, por ejemplo, una condición ambiental de lluvia, empezó a llover o algo que no está contemplado en el permiso, entonces se tiene que cambiar el permiso. Existencia de personal no incluido en el permiso de trabajo, claro, también. Y cualquier otra circunstancia que amerite la aplicación de la política de suspensión de tarea, ¿no? Bueno, este es un modelo de permiso, muchachos. Uno de los tantos modelos que, bueno, que se puede manejar, se utiliza, o podemos encontrar incluso en el Ministerio de Trabajo, que ha subido algunos modelos. Bueno, acá son los datos generales, como siempre. El área de departamento, la fecha, hora inicial, hora final, y qué actividad se va a realizar. ¿Y quién lo está haciendo, no? ¿Personal propio o contratista? Perdón. Información de la unidad o equipo. Si es tóxico, inflamable, corrosivo u otro. Ha sido purgado, lavado, ventilado, enfriado. Si no, fecha, si es que lo hubiera sido. Prueba de explosividad, a qué hora y porcentaje, nombre y firma, quién lo realizó. Y otras pruebas si fueran necesarias, ¿no? Lista de verificación. Tu lista de verificación en tu ambiente de trabajo, por ejemplo, que se encuentre libre y aislada de otros equipos y o materiales combustibles o inflamables. Si no, no aplica. Observación si hubiera. Se analizó la dirección del viento, también es importante. ¿Qué más, muchachos? Unidad de equipo, maquinaria. Válvulas, tuberías, cerradas, rotuladas y con aviso. Puntos, conexiones a tierra en buen estado. Procedimiento de trabajo, ¿no? Trabajadores revisaron y conocen los procedimientos del caso. Áreas cercanas seguras, ¿no? Peligros potenciales, retirados a más de 20 metros, lo que habíamos hablado en un inicio, por ejemplo. Implementos de equipo de protección personal adecuado, etcétera, ¿no? Y podemos ver un modelo. Después de eso vienen las observaciones, instrucciones específicas del responsable del área o equipo, si las hubiera, si no las hubiera. Y luego vienen las firmas. Algunos me van a decir, van a estar consultándome, ingeniero, ¿y dónde van los trabajadores que participan, no? Bueno, por ejemplo, en algunos permisos sí está especificado, ¿no? Poner a los participantes. Pero, por ejemplo, en este modelo de permiso, basta con la firma de los
de quién autoriza y quién es el responsable del trabajo. ¿Por qué? Me dicen, ¿y dónde están? Y me pueden decir, ¿no? ¿Y dónde están los trabajadores que van a participar en la actividad? Por ejemplo, ellos están o bien en el ATS que pueden llenar a realizar, no pueden llenar, o también en el IPRC que ellos llenan, ¿no? En Mina, por ejemplo, el IPRC sí o sí llenan siempre fuera de su permiso de trabajo. El IPRC continuo, por si acaso, el hiper continuo, ¿ya? No el hiper de línea base, el hiper continuo. Entonces vemos las firmas, ¿no? Jefe, supervisor, responsable del área, quien es el jefe directamente del área, por ejemplo, del área mecánica, en el cual autoriza realizar el trabajo bajo las condiciones indicadas, ¿no? Indicadas mediante acá, en esta sección y en esta sección, ¿no? El responsable, ¿no? Que él mismo está firmando, donde dice que ha comprobado las condiciones de trabajo y entendió las instrucciones, nombre, firma y la hora. Igual acá tiene este espacio, muchachos, que dicen certifica que el trabajo ha terminado y quedó en condiciones seguras. Justo lo que le dije en un inicio, ¿no? Después de un trabajo en caliente que haya terminado, OCHA nos recomienda que se tiene que hacer mínima unas 3 inspecciones después del trabajo, con una diferencia de media hora cada uno, ¿no? Entonces, ¿quién certifica? Recibido por ejemplo, el supervisor de seguridad, su firma, el nombre, y entregado, ¿quién? No puede ser acá el responsable del trabajo, por ejemplo. Y por último, lo que le dije, ¿no? El visto bueno, nosotros solo damos visto bueno de seguridad industrial. Y acá en esto que es la cancelación del permiso, ¿por qué no? Nombre y firma y la hora. Este permiso se cancela ¿por qué se cancela? Nombre, firma y hora. El original va para su supervisor del área, la copia 1 para seguridad industrial y la copia 2 responsable del trabajo, ¿no? El cual tiene que ser colocado en un lugar visible durante toda la actividad o el trabajo. Y luego tiene que tenerlo guardado o archivarlo. Equipo de protección personal, muchachos. Antes de eso vamos a ver un video. A ver, atentos, muchachos. Alrededor del mundo, trabajadores sueldan y cortan. Y cada año mueren personas en accidentes de trabajo. Muchos obreros sufren quemaduras en los ojos y otras lesiones por exposición a sustancias tóxicas, descargas eléctricas y caídas. Los trabajos en caliente son causa del 7% de todos los incendios industriales. Grupos internacionales han establecido normas respecto a los equipos y la seguridad, pero todas las normas escritas no pueden protegerlo si no se cumplen las medidas de seguridad. Lograr que los trabajos en caliente sean seguros es complicado. Los principales procesos son la soldadura con arco eléctrico, con gas combustible y con metal de base no fusionado y el corte térmico. Y cada proceso tiene problemas de seguridad específicos. La soldadura con arco es el proceso más común. En este último se genera calor cuando la electricidad fluye a través de un espacio entre la punta del electrodo de soldadura y el metal. En este proceso, el electrodo se derrite y se crea un material fundido en el metal de base. Como el metal de base también se derrite en las superficies de contacto, las piezas se unen al enfriarse. La soldadura con gas combustible, el segundo tipo más usado, aprovecha el calor de los gases ardientes para derretir y unir el metal de base. Se utilizan varillas de metal similares a las de la soldadura de arco cuando se necesitan productos de aporte. Los tipos más comunes de gases utilizados son el oxígeno y el acetileno. Pero también se combinan otros gases como AMP, propano o gas natural con el oxígeno para generar el calor requerido. La soldadura con metal de base no fusionado calienta los metales y los une con material de aporte derretido a temperaturas muy altas. Otras soldaduras similares usan materiales que se funden a temperaturas más bajas. Los materiales de aporte pueden ser alambre,
láminas de metal, relleno, cápsulas, polvo, pasta o cinta. Se debe usar fundente, una sustancia que evita que el oxígeno impida la adhesión, a menos que el proceso se haga al vacío. El corte térmico es el último proceso en caliente importante. El corte de los metales se realiza fundiéndolos. Por lo general, se usa el oxígeno o el arco eléctrico dependiendo del metal que se corte. Ciertas soldaduras o cortes se hacen mediante robots, láseres o haces de electrones. Incluso se hacen varias operaciones de estado sólido como forja y soldadura de fricción. Independientemente del proceso usado, el trabajo en caliente implica grandes responsabilidades. No solo se debe hacer el trabajo, sino también protegerse en condiciones difíciles y de intenso calor. Además, hay que proteger a personas y cosas que están alrededor. Cuando se trabaja en caliente, hay 4 áreas de responsabilidad: planificación previa, seguridad personal, seguridad del área de trabajo y seguridad del equipo. El corte y la soldadura generan calor. Las temperaturas altas pueden ser peligrosas para el soldador, los demás trabajadores y el lugar de trabajo. Todos los trabajos son diferentes. Los riesgos cambian cuando cambian los materiales y el lugar. La planificación previa es el paso más importante. Debe cerciorarse de que está seguro, analizando con su supervisor los riesgos que puede presentar un trabajo y tomando medidas para eliminarlos o controlarlos. Muchas instalaciones tienen un sistema de inspección y permisos por escrito que estipulan el equipo protector requerido y las precauciones a tomar antes de empezar un trabajo en caliente. En ciertas situaciones, como cuando se emplean productos químicos peligrosos o se elabora en lugares confinados, se exige un permiso por escrito. La planificación previa está muy vinculada con la seguridad personal. El trabajo en caliente puede exponerlo a riesgos como el uso de sustancias tóxicas, el ruido y la luz, entre otros. Los gases y las partículas que se combinan con el aire, provenientes de los fundentes y los metales fundidos, constituyen un gran peligro. Las sustancias emanadas dependen de los fundentes, los materiales de base y el aporte. Estos riesgos varían según el trabajo. Podría estar expuesto al aluminio, berilio, cadmio, cromo, fluoruros, hierro, plomo, manganeso, níquel, sílice, titanio o zinc. La exposición prolongada puede afectar la salud, causar problemas respiratorios, irritaciones oculares y hasta cáncer. El plomo es un riesgo especial. Puede desprenderse como gas de las pinturas con base de plomo en las operaciones de corte y soldadura. Exponerse breve pero intensamente o de forma continuada y ligera es peligroso. El trabajo en caliente también puede exponerlo a gases como monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ozono, y a varios productos de la descomposición de disolventes y limpiadores. Pregúntele a su supervisor con qué materiales trabajará. Averigüe qué gases pueden emanar de ellos durante la soldadura. Pregúntele cuáles son los síntomas por exponerse a gases peligrosos y qué medidas iniciales se deben tomar. Otros riesgos son causados por el calor, la luz, la radiación, el ruido y la electricidad. Como el trabajo en caliente plantea tantos riesgos, usted y su empleador deben colaborar para garantizar la seguridad. Esto se logra de dos modos, mediante controles de diseño, como construcciones especiales, sistemas de ventilación y extracción, y el uso de equipo de protección personal, EPP. De ser posible, haga ese trabajo en las áreas designadas donde existen controles de diseño, como sistemas de extracción, y las superficies no son reflectantes ni inflamables. Cuando esto no sea posible, debe proporcionarse ventilación adicional y tomar precauciones para que la luz, el calor y los gases no representen riesgos para los trabajadores ni el área de trabajo. Una vez que los controles de diseño han reducido los riesgos al máximo posible, debe usar equipo de protección personal para crear una barrera contra esos riesgos. Los artículos específicos que debe usar dependen de los riesgos detectados al planificar el trabajo. Por eso la planificación previa es vital.
Los tipos generales de EPP son ropa protectora y protección para los ojos, la cara, las vías respiratorias y los oídos. La ropa protectora incluye guantes resistentes al fuego y camisas contra el calor, la radiación ultravioleta y las chispas. Quizá deba usar delantales resistentes al fuego, sobre todo polainas o botas, además de protección para los hombros y orejas si trabaja en lugares elevados. También podría necesitar calzado con suela de goma, guantes no conductores o alfombras especiales contra descargas eléctricas. Siempre use pantalones sin bajos. Los bolsillos deben estar vacíos y sellados para evitar que se retengan chispas. El cuero o la lana son mejores que el algodón, a menos que el mismo se haya tratado con un protector contra el fuego. No use tejidos sintéticos como poliéster o nylon, porque se derretirán en la piel si están expuestos al calor o a las chispas. Un protector de ojos y cara es otro tipo de EPP que debe usar siempre todo aquel que suelde o corte. Puede quemarse seriamente los ojos o la piel, o incluso perder la vista si no se protege adecuadamente. El tipo correcto de protección depende del trabajo. Su supervisor le dirá qué necesita cuando se planifique el trabajo. Es importante usar gafas de seguridad y un casco, sobre todo si hay partículas que vuelan. El color de los lentes o filtros que protegen los ojos y la piel depende del trabajo y el proceso empleado. A menos que use el grado adecuado, podría quemarse los ojos y la piel o perder la vista. El destello del arco podría dañarle los ojos o causarle queratitis, conjuntivitis o incluso cataratas. Algunos de estos problemas se manifiestan enseguida y otros al cabo del tiempo. Recuerde usar el protector de los ojos, la cara y la cabeza cada vez que realice trabajos en caliente. Inspecciónelo o límpielo antes de usarlo. Muchas personas se sorprenden al aprender que deben protegerse las vías respiratorias al soldar o cortar. Aunque los empleadores tratan de reducir la exposición a gases mediante controles de diseño como la ventilación, a veces la cantidad de contaminantes en el área sigue siendo alta. En tales casos, debe usar una máscara u otro dispositivo que le permita respirar aire puro. Cuando hay tóxicos como el plomo o el mercurio en el aire, es necesario que el local tenga un extractor o se usen máscaras para respirar aire no contaminado. En espacios confinados donde la soldadura consume oxígeno y se acumulan gases, quizá deba usar un aparato de respiración independiente o un respirador que proporcione aire fresco del exterior. Trabajar en caliente en lugares confinados es muy peligroso y requiere un permiso por escrito detallado. Nunca trabaje en un espacio confinado si no se ha emitido un permiso y no se han establecido todas las medidas de seguridad. Resulta complejo seleccionar un respirador adecuado. Depende de la situación laboral y los tipos y niveles de contaminantes presentes. Al hacer la planificación previa, su supervisor escogerá el respirador adecuado para el trabajo que se realiza. Se asegurará de que ajuste bien y se le entrenará en su uso. Deberá usarlo cada vez que haga ese trabajo. Y deberá aprender cuándo hay que cambiar el filtro. Si surge un problema con el respirador, como dificultad al respirar, notifíqueselo de inmediato a su supervisor. La protección a los oídos es el último tipo de EPP que debe utilizar. Su supervisor medirá el nivel de ruido y le dirá si debe protegerse los oídos. Por ejemplo, las operaciones de corte y amolado crean un nivel de ruido que requiere protección auditiva. Hasta ahora hemos explicado la seguridad que necesitan las personas que sueldan y cortan. Debe colaborar con su supervisor para analizar el trabajo y escoger la protección adecuada. Pero no toda la responsabilidad es del supervisor. Usted debe aprender todo sobre los materiales que usa y las operaciones que realiza. Aclare dudas y lea el manual para saber los riesgos de los materiales que usa. Comprenda bien las instrucciones, las etiquetas y las advertencias del fabricante antes de usar el equipo. Aprenda los procedimientos operativos estándar del trabajo que realiza y cómo pedir ayuda en caso de que algo salga mal. Quizá no necesite esta información todos los días, pero conocerla le permitirá hacer su trabajo mejor y con mayor seguridad.
Después de planificar su labor y garantizar su seguridad, el próximo paso es lograr que su área de trabajo sea segura. Los soldadores con experiencia saben que las chispas y las salpicaduras pueden desplazarse 10.6 metros en todas las direcciones. Esta área se llama zona de peligro. En ella el calor, la luz y las chispas pueden causar fuegos y quemaduras. Algunos profesionales requieren protección o que se eliminen combustibles y materiales inflamables en un área de 10.6 metros a la redonda antes de iniciar operaciones de corte y soldadura. Además, se debe ubicar allí al menos a un observador, el cual deberá quedarse un mínimo de 30 minutos después que concluya el trabajo en caliente. El observador debe poder apagar un fuego con agua, arena o un extintor y estar entrenado para pedir ayuda. Antes de hacer el trabajo en caliente, verifique hasta dónde podrían llegar el calor y las chispas. Se deben proteger las tablas del piso, la maquinaria, las puertas, las paredes, las cañerías y los conductos. Se deben trasladar los materiales inflamables al menos a 10.6 metros de donde se trabaje. Si el piso es combustible, humedézcalo o protéjalo. Cubra los sistemas de toma de aire y de ventilación que pudieran atraer calor, gases o chispas y diseminarlos por la instalación. Verifique que las paredes no presenten riesgos de incendio. Recuerde tomar las medidas contra incendios antes de empezar a soldar o cortar. Proteja el área para evitar que otros trabajadores se lesionen. Asegúrese de que todos estén lejos de las chispas y el calor o insista en que usen equipo protector. Nunca empiece a soldar si se encuentran cerca personas no protegidas. Quizá no comprendan los peligros y usted debe asumir la responsabilidad de protegerlos. La seguridad en el área de trabajo exige orden. Mantenga el equipo de soldadura, los cables y las mangueras lejos de pasillos y de todo tipo de escaleras. Esto ayudará a evitar caídas y lesiones, así como daños a los equipos. Ponga las colillas en ceniceros y recoja las herramientas y desechos. Evite que alguien se lesione a causa de algo que dejó regado. Algunos trabajos requieren precauciones especiales. Analícelas con su supervisor durante la planificación previa. Por ejemplo, no debe soldar o cortar un bidón o una tubería sin verificar que no contenga ningún material peligroso que pudiera estallar o crear gases dañinos. Recuerde que las pinturas y revestimientos en los metales a menudo contienen plomo que se diseminará enseguida por el área durante un trabajo en caliente. Si el cuello del soplete de corte es más largo, se pueden reducir los gases de plomo, pero de todos modos deberá usar un respirador. Por eso, verifique antes de soldar o cortar metales revestidos. Porque todos los espacios vacíos, cavidades o contenedores, para que el aire y los gases puedan escapar antes de aplicarle calor. Deberá usar EPP contra caídas como barandillas, cinturones y cuerdas si trabaja en alturas. Controle lo que hay debajo y asegure su equipo para que no se caiga. Trabajar en caliente en áreas como tanques, calderos y compartimientos es muy peligroso y se deben seguir las instrucciones para trabajar en lugares confinados especiales. Su supervisor puede ayudarlo a hacer el trabajo lo mejor posible, pero usted es responsable de la seguridad en el área de trabajo. Es importante planificarlo todo antes de empezar. La cuarta área de responsabilidad es la seguridad del equipo. Debe conocerlo bien y conocer su uso, cuidado y mantenimiento. Las instrucciones del fabricante y los procedimientos operativos dan información sobre la seguridad del equipo. Léala y aclare con su supervisor cualquier duda que tenga. Cuando planifique un trabajo, inspeccione el equipo para detectar escapes, daños, válvulas deficientes o problemas en el regulador antes de comenzar. Inspeccione el equipo eléctrico y los cables. Nunca sobrecargue un circuito. Cada caja de soldadura debe tener su circuito propio por la energía que se consume. No desactive interruptores, fusibles, disyuntores automáticos ni ningún otro dispositivo de seguridad. No use equipo deficiente. Etiquete el equipo que funcione mal o esté dañado para que nadie más lo use. Algunas compañías emplean un sistema de bloqueo para asegurar equipos que no están en uso.
En la soldadura con gas combustible y corte térmico, preste atención a las marcas y etiquetas en los balones. Recuerde que no las debe quitar ni cambiar. Estos gases están bajo presión y debe manipular los balones con cuidado para evitar incendios, explosiones y otros accidentes peligrosos. Tape los balones y protéjalos de caídas, golpes, daños y manténgalos verticales. Inmovilícelos y asegúrelos cuando se usen o estén almacenados para evitar que se caigan o rueden. Trasládelos adecuadamente en un carrito, nunca los ruede de lado. Cuando los guarde, siga las precauciones indicadas en los manuales y en el contenedor. Por ejemplo, el oxígeno debe almacenarse lejos del acetileno para evitar el riesgo de incendios. Antes de comenzar un trabajo, verifique que los accesorios, los reguladores y las mangueras no estén dañados e informe si el equipo tiene problemas para que lo reparen o sustituyan. Al trabajar con el equipo, verifique que está seguro. Protéjalo del calor y el trasiego. Aléjalo de combustibles y manténgalo sin grasa ni aceite. Se cuida su equipo, este lo cuidará a usted. Asóciese para garantizar la seguridad. Asuma su responsabilidad para trabajar seguro y bien. Compártala con su supervisor, sus compañeros y su empleador. Por eso debe aprender todo lo que pueda sobre su trabajo. Aclare sus dudas y aprenda cómo hacer que su trabajo sea más seguro. Eso es parte de su aprendizaje laboral. Así protegerá mejor a la gente, los lugares y las cosas a su alrededor. Bien, como pueden observar en el video que acabamos de ver, justo dice todo lo que hemos estado hablando, ¿no? en esta hora de capacitación del vigía, que según OCHA, por ejemplo, tiene que ser después del trabajo en caliente mínimo 3 inspecciones con una diferencia de media hora cada una. También nos habla del uso de los EPPs, del EPRA, de la ventilación forzada, si lo hubiera o no lo hubiera. Entonces, muchachos, se dan cuenta que los trabajos en caliente son un trabajo especial que necesitan una organización desde ya, una planificación, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que se va a hacer con anticipación y poder tener a la mano los EPPs, los procedimientos, saber qué permiso de trabajo vamos a llenar y a firmar. Si va a ser un trabajo en caliente dentro de un espacio confinado, saber si ese espacio confinado ha sido lavado, ventilado, purgado, etcétera, ¿no? Todas esas cosas, para eso nos ayuda la planificación, para planificar qué es lo que voy a hacer durante, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de los equipos de protección personal y de protección colectiva, ¿no? O sea, los famosos EPPs. El EPP del soldador, que ya lo hemos visto, ¿no? Ya todo el mundo lo conoce. Consta del lente de soldador, en caso hubiera, por ejemplo, ya sea la máscara, la careta de soldar, tapones auditivos, la capucha de soldador, eso sí, el respirador de media cara con filtros para humos metálicos, la careta de soldar, guante de caña larga de cuero cromo, o sea, los guantes de cuero para soldador, casaco mandil de soldador ya también, sus escarpines, sus zapatos, etcétera, ¿no? Y su casco de seguridad. Todos esos son los EPPs que un soldador va a necesitar. Como dije en un inicio, siempre verificar el mantenimiento de esto, pues se ha visto que que hay personas o hay soldadores que están, valga la redundancia, soldando con, por ejemplo, mandiles llenos de pintura, con mancha de pintura, con manchas de grasa, igual los guantes, igual los respiradores, muchachos, también, que tengan un buen mantenimiento y saber si me protege o no me protege, ¿no? ¿Cómo sé que me va a proteger? Poniendo mi mano sobre mi respirador, ¿no? Haciendo la famosa prueba de hermeticidad. Pongo o tapo, obstruyo el agujero por donde ingresa el aire y voy a aspirar. Entonces, si el respirador se pega a mi cara, es porque está bien colocado, ¿no? Y de igual manera, cuando expire, si el ventilador se despega a mi cara, también es porque está bien colocado, ¿no? No hay escape de aire, no hay ingreso de aire. Entonces, esa es la prueba, una prueba que diariamente se debe hacer.
¿Qué más, muchachos? El respirador es un EPP que tiene que tener bastante cuidado, un buen mantenimiento, que es lo que se ve bastante, y no solamente por parte de los trabajadores, también de los supervisores, de colegas de nosotros, ingenieros de seguridad, prevencionistas, etcétera. Utilizan el respirador y sin embargo cuando se lo sacan, ya sea por 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, dejan la cara expuesta, perdón, la cara interna, lo que va directamente a nuestra nariz, expuesta al aire o expuesta al aire libre, ¿no? Entonces eso no debería ser así, muchachos, porque sabemos de por sí que esa parte ya está húmeda por nuestra respiración. Entonces si nosotros lo dejamos expuesto, ¿no? Puede adquirir partículas, puede adquirir polvo, se le puede pegar polvo o etcétera, y directamente vamos a estar respirando eso. Entonces lo recomendado es que si lo vamos a sacar así sea por 5 o 10 minutos, que lo guardemos en su bolsa, porque tiene una bolsa. Y si no, por último, tener la parte interna que esté igual pegada a nosotros, que no esté expuesta. No la sacamos, pero que esté a la altura del pecho, más o menos, pero que esté pegado hacia nosotros. Algunos me van a decir, ingeniero, pero ¿cómo va a estar pegado si mis EPP están sucios o algo? Bueno, entonces también para eso también hay un mantenimiento de los EPPs, ¿no? No vas a estar utilizando un mandil o una casaca que estén impregnados con grasa o algo, ¿no? O sea, es por lógica, muchachos. Igual los cartuchos o los filtros hay que verlos también cada cuánto tiempo, ¿no? Y revisar diario cómo van, si están blancos, si ya están negros, si aún funciona o no funciona, si el filtro, por ejemplo, aún capta o no capta, ¿no? Entonces eso también tenemos que revisar, y el mantenimiento diario, ¿no? Con un trapito, limpiarlo, darle su mantenimiento en sí al respirador. Igual a todos los EPPs, muchachos. Igual a todos los EPP, siempre utilizar el respirador. A veces, me he dado cuenta también, que se ponen a soldar y utilizan su careta, su careta de soldar, ¿no? Su máscara de soldar, como quieran llamarlo. Sin embargo, abajo, muchachos, abajo de esta careta no utilizan su respirador. Lo que se pone en la careta y ya no utilizan su respirador, no quieren, como no, dicen que no. En una vez me dijeron, no, ingeniero, es que como no nos ven ustedes ya, no me puse, pues me genera incomodidad, me hace sudar. Pero no es así, muchachos, saben que es importantísimo. En el video justo hemos visto, ¿no? Que aquellas personas que, por ejemplo, más que nada los soldadores, aquellos que sueldan, pueden sufrir lo que son edemas o edemas pulmonares, fibra pulmonar o hasta cáncer, ¿no? Entonces ahora con esto de la soldadura también, que se ha desarrollado bastante, que hay soldadura tipo TIC, no sé qué más, entonces es un poco más peligroso, y sí o sí tenemos que utilizar los EPPs necesarios, ¿no? Y darle el mantenimiento adecuado. Los tapones auditivos también, saber colocarlos. Una vez me dijeron en una capacitación, cuando yo estaba dando una capacitación, me dijeron, ingeniero, no, pero yo los tapones, para que ingrese mejor o para que tenga una mejor protección, un mejor nivel de protección, los humedezco un poquito en mi boca, con un poquito de saliva, los humedezco y así es como me lo pongo para que tenga una mayor protección, para que pegue más, me dijeron. Entonces, muchachos, también orientar al personal qué es lo que debe hacer, ¿no? Orientar al personal cómo es que el uso y el mantenimiento de los EPPs, porque si no, el personal, si no conoce o desconoce, no sabe, ellos van a hacer lo que crean conveniente que es para ellos, pero no es lo más seguro, ¿no? Bueno, el uso de EPP, ¿no? Tenemos que hacer justo lo que dicen, una inspección general del EPP antes de su uso. Y eso nosotros tenemos que hacerlo, y también orientar al trabajador, ¿no? También que el trabajador fomente esta cultura de prevención, ¿no? Que tenga la costumbre ya de inspeccionar su EPP antes de su uso. Y esto pasa más, y muchachos, esto también pasa bastante en lo que es en temas de empresas pequeñas, de empresas con 5 o 6 trabajadores, o empresas que están acostumbradas a no utilizar EPP, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de observar, ¿no? Algunas empresas terceras que vienen por un par de horas de hacer una actividad o a descargar químicos en una planta, por ejemplo, en una industria agroindustrial, en una empresa agroindustrial, vienen a cargar ácido o cualquier tipo de agroquímico,
Vienen con unos EPPs, con unos respiradores, muchachos, que en verdad dan lástima. Unos respiradores que no están para su uso. Los filtros, los cartuchos están completamente sucios, asquerosos. No hay la hermeticidad necesaria para el EPP. En sí, el respirador mismo está asqueroso. O sea, lo traen solamente para cumplir, pero ni siquiera son los EPPs adecuados, ¿no? Entonces de eso tenemos que cuidado, muchachos. No por el hecho de que sea una contratista o una empresa tercera que ha venido por unos días, por un par de horas, lo vamos a dejar. Recuerden que el principio de responsabilidad, no, la responsabilidad compartida. Es como que estén en tu casa, llegan a tu casa unos invitados, y si pasa algo en tu casa, tú también, como dueño de casa, también estás implicado, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta eso. Verificar que la ropa esté impregnada con materiales combustibles inflamables, lo que le dije. Mantener cerrados los bolsillos, claro, ¿para qué? Para evitar que ahí queden escorias, queden restos de soldadura, o etcétera, ¿no? No introducir la basta del pantalón en la caña del zapato de seguridad, ¿ya? Y no soldar utilizando lentes de contacto. Eso sí, muchachos, no utilizar lentes de contacto. Mantener cerrados los bolsillos, lo que ya hemos dicho. Y siempre tratar de no cualquier condición o acto inseguro que nosotros veamos o los trabajadores vean que se ha reportado, ¿no? Siempre decirle eso a todos los trabajadores, que reporten cualquier condición o acto que ellos puedan ver. ¿Listo? Bueno, también un EPP colectivo, diríamos, es un biombo pantallas protectoras, ¿no? En el cual se debe instalar en zonas donde se generen chispas, escorias, incandescentes, partículas calientes, etc. Deberá cercar completamente el área de trabajo, como vemos en la imagen, y deben estar fabricadas con material resistente al fuego. Deben estar sellados completamente en su parte inferior, superior, hilados con telas combustibles, ¿no? Eso sí es en el caso en que ya las chispas que generen sean demasiado y estemos alrededor de material combustible o inflamable y no podamos alejarnos de estos 10.7 o los 20 metros que nos dicen, ¿no? Entonces, en este caso, ahí sí, verificar también si fuera un espacio confinado, muchachos, viendo esta imagen también los EPPs, si fuera un espacio confinado, también verificar el porcentaje del oxígeno. Cuando trabajemos en espacio confinado, ver el porcentaje del oxígeno. Por ejemplo, el mandil de cuero, muchachos, arde o empieza a arder a un porcentaje de 28% en adelante. Entonces, si el nivel de oxígeno es mucho o se va enriqueciendo durante el trabajo, entonces también tener en cuenta esto, ¿no? Porque puede empezar a arder el mandil de cuero, ¿no? La fibrosis pulmonar, muchachos, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Más que nada con los soldadores. Es una condición en donde el tejido profundo de sus pulmones se va cicatrizando, muchachos. Esto hace que el tejido se vuelva grueso y duro. Esto dificulta recuperar el aliento y es posible que la sangre no reciba suficiente oxígeno. Entonces esto es en causa, muchachos, o es causa de los humos metálicos, una fibrosis pulmonar. Algunos de los factores, no todos, pero sí algunos, que pueden asociarse al desarrollo de fibrosis pulmonar son los siguientes: exposición a material particulado, de asbesto, radiaciones, gases o humos, polvo de carbón, polvo de algodón y polvo de sílice, ¿no? Asbestosis, silicosis, cualquier componente o cualquier componente que nos lleve a tener una neumoconiosis, ¿no? Entonces, tener siempre ten presente esto, muchachos, que para no tener una fibrosis pulmonar, seguir las medidas de seguridad, las recomendaciones, ¿no? Utilizar nuestros EPPs, etc. ¿Qué más? Los síntomas de la fibrosis pueden ser, ¿no? O puede incluir dificultad para respirar, una tos entrecortada, cansancio, dolores en los músculos y en las articulaciones, pérdida de peso sin razón aparente, ¿no? Y hasta inclusive puede llegar a desarrollar cáncer, ¿no, muchachos? Entonces, tener en cuenta eso. El edema pulmonar es un edema pulmonar es una acumulación anormal de líquido en los pulmones, en especial los espacios entre los capilares sanguíneos y el alveolo que lleva a que se presente hinchazón, ¿no? Bueno, más que nada el edema es acumulación anormal en los pulmones o acumulación anormal de líquido en los pulmones. ¿Por qué se genera, muchachos?
El edema es generado más o menos por, bueno, puede ser por insuficiencia cardíaca congestiva, o también cuando el corazón no es capaz de bombear sangre de manera eficiente. Este se puede represar en las venas que lleva sangre a través de los pulmones. ¿Qué más? También porque se causa el edema pulmonar, lo que nos interesa, ¿no? Por ciertos medicamentos, exposición a grandes alturas, insuficiencia renal, arterias estrechas que llevan sangre a los riñones, daño al pulmón causado por gas tóxico o infección grave, ¿no? Entonces, los gases tóxicos, los humos metálicos, etcétera, pueden también desencadenar un edema pulmonar. Los síntomas, ¿no? Pues son expectorar sangre o espuma con sangre, dificultad para respirar, sensación de falta de aire o asfixia. Y otros síntomas que pueden abarcar son ansiedad, disminución del nivel de lucidez mental, hinchazón del abdomen o de las piernas, piel pálida, sudoración excesiva, ¿no? Ahora, las responsabilidades, muchachos, bueno, ya hemos visto, acá vemos un esquema reducido de las responsabilidades del supervisor. El supervisor tiene que asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el presente procedimiento y lo indicado en el permiso de trabajo en caliente. ¿Qué más? Inspeccionar el área de trabajo, así como los equipos utilizados para trabajos en caliente. Y asegurarse que estén libres de defectos y seguros, ¿no? Identificar los peligros de incendio y tomar las medidas correctivas pertinentes, ¿no? Alejarlo, si es posible, alejarlo de 10.7 a 20 metros del lugar donde vamos a hacer la soldadura. O vamos a hacer la actividad, perdón, ¿no? Completar la autorización para trabajos en caliente y asegurarse que se hayan implementado todas las precauciones. Asegurar de mantener en el área de trabajo una copia de la autorización para trabajos en caliente, ¿no? Eso sí o sí tenemos que ver, ¿no? Y también, ¿no? Verificar que cuenten con su extintor, por ejemplo. De los trabajadores. Asegurar que su área de trabajo se encuentre libre de riesgo de incendio, acumulación de materiales inflamables y o combustible. El orden y limpieza, muchachos. Empiezas al inicio y también al final, ¿no? Lo encontraste limpio, lo dejas limpio. Conocer la localización de los equipos contra incendio y cómo utilizarlo, ¿no? Entonces para eso son los simulacros, las capacitaciones, los simulacros también, muchachos, porque muchas veces queremos que haya simulacros, sin embargo a la hora de que haya un simulacro los trabajadores no se lo tomen en serio, o ¿qué es lo que pasa? El supervisor de seguridad es el único que habla y no hace participar a los brigadistas o a los trabajadores. Entonces eso también tiene que ser la participación coactiva de todos. Inspeccionar sus equipos antes de iniciar los trabajos y notificar a su supervisor de algún defecto encontrado, ¿sí? Usar el EPP correctamente, contar con la autorización de los permisos de trabajo y notificar a su supervisor inmediato cualquier condición que pueda generar un accidente. Y las responsabilidades del supervisor de seguridad: proveer asesoramiento en los estándares aplicables para trabajos en calientes. Detener inmediatamente todos los trabajos en caliente que no cumplan los procedimientos y estándares, ¿no? Eso sí, tenemos, ¿no? Que sí o sí estar verificando, observando, supervisando todos los trabajos en caliente. El observador de fuego, ya lo habíamos visto, ¿no? En proyecto ningún trabajo en caliente se iniciará si no se encuentra presente el observador de fuego. El observador de fuego contará con un extintor tipo PQS no menos de 9 kilos, el cual se colocará a 2 metros como mínimo de los trabajos y en un punto opuesto al sentido de la dirección del viento. Eso sí sabemos, muchachos. Entonces el observador o vigía de fuego, como quieran llamarlo, ese es su trabajo, ¿no? Que tiene que estar durante la actividad verificando que no ocurra o no haya presencia de que se pueda generar un incendio, ¿no? Tiene que contar con un extintor de PQS y estar a menos de 2 metros, ¿no?, de la actividad. Es más, inclusive en algunos casos es él quien hace después de la actividad, según OSHA, después del trabajo en caliente, él es el quien hace las inspecciones, las 3 inspecciones después del trabajo cada media hora, ¿no? O con diferencia de media hora. Entonces él es quien hace eso. Antes de realizar un trabajo en caliente, muchachos, en tanques, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables, debe verificarse que se encuentren vacíos, purgados. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Todo lo que es confinado siempre, lavado, ventilación y purgado, muchachos.
Sí o sí. El lavado te puede durar entre 2-3 días, lo puedes lavar, mejor dicho, 2-3 veces. La ventilación entre 3 días a 7 días, dependiendo. Y bueno, el purgado que sí puede ser un día, ¿no? Y el monitoreo del límite de inferior de explosibilidad, cero, tiene que ser el 0%. No podemos empezar con 1, 2, 3, no, porque ya hay un riesgo de que se genere una explosión. Para evitar la exposición del personal a la llama del arco, chispa, fuego, etcétera, se dispondrá obligatoriamente el uso de pantallas protectoras. Bien, bueno, eso ya lo habíamos visto, pero no se cumple mucho, muchachos. Esto no se cumple, la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Bueno, para evitar, según la imagen, para evitar tratar de alejarnos o estar en un lugar donde las chispas no molesten, uno, a los compañeros, dos, alejarnos lo más que pueda los materiales combustibles, y tres, muchachos, colocar, si es posible, en ese lugar una bandeja. ¿Para qué? Para que toda la escoria caiga directamente a la bandeja y no esté contaminando el suelo. Es lo que se puede hacer si no hubiera estos biombos de seguridad, ¿no? La protección auditiva es obligatoria al realizar trabajos en caliente, eso ya lo sabemos, y debe suspenderse trabajos en caliente al aire libre, bajo lluvia, sin protección o cobertores y ventilación adecuada, ¿no? Más que nada cuando cambien los factores climáticos, muchachos, toda actividad debe detenerse, no solamente caliente. Por ejemplo, hacer un izaje al aire libre y que empiece a llover, ¿no? Que cambien las condiciones, es un poco difícil, por lo mismo que la grúa ya no va a... puede sufrir un nivel de... se puede desnivelar, no va a haber una buena nivelación. Entonces eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? La ventilación, ¿no? Ya lo habíamos visto, ya puede ser la ventilación natural, que no siempre, o mejor dicho, casi siempre, no es suficiente, y lo que tenemos que utilizar es la ventilación forzada o mecánica, ¿no? Corte y soldadura con gases, también se hace, lo habíamos visto. El equipo de protección individual requerido para estos trabajos son el casco de seguridad, anteojos para soldadura autógena, mandil de cuero, guantes de cuero, escarpines, botines, ya lo habíamos visto. Estos por favor que estén, como le digo, ¿no? Que estén completamente limpios o que tengan un buen mantenimiento, pues, muchachos. Operaciones de corte y soldadura con gases. El punto de llama en trabajos con el equipo oxigas debe estar ubicado como mínimo a 5 metros. O sea, los tanques o los balones, ¿no? Como quieran llamarlos. El balón de oxígeno, el balón de etileno, etcétera. Tiene que estar mínimo 5 metros. El equipo de oxigas debe contar con válvulas antirretorno o antirretorno o antiflama a la salida del manómetro y a la entrada de la caña. Los accesorios deben inspeccionarse semanalmente, cosa que no se hace, muchachos. Algunos ni siquiera lo inspeccionan, tienen la cañería toda cuarteada, etcétera, ¿no? Las uniones o acoples con agua y jabón a fin de detectar fugas también, ¿no? Claro, también se puede hacer la famosa prueba de jabón, ¿no? Si empieza a salir burbuja es porque hay una fuga, ¿no? Las mangueras, regulador, soplete, etcétera, deben estar aseguradas con abrazaderas, no utilizar alambres o cuerdas para este fin. Al encender el soplete se deberá abrir primero la válvula del gas de combustible en el soplete, después la del oxígeno. Y para encender el soplete solo utilizas un chispero, eso sí. ¿Qué más? Tienen que estar amarrados ¿a dónde? A un carrito, si es posible, ¿no? A un vehículo así pequeño donde nos permita o nos facilite su movilización. Porque a veces cuando no tenemos esto tienes que estar cargando, cargas uno, cargas otro, y no hay una cadena de seguridad que los tenga estáticos, pues, ¿no? Almacenamiento de botellas de oxígeno y gas combustible, ¿no? Almacenarse con el casquete o el capuchón de protección en áreas ventiladas. Eso sí, no tenerlo en un lugar donde no haya ventilación, ¿no? En áreas ventiladas y que esté protegido contra el calor o el sol, ¿no? En posición vertical y asegurarlas con cadenas o fajas de su estructura estable. Nunca almacenen los cilindros de oxígeno a menos de 6 metros de los combustibles. Y eso sí, como vemos acá en la imagen, muchachos, los cilindros de oxígeno a un lado, el gas combustible a otro lado, y la mínima distancia es de 6 metros, muchachos, no puede ser menos. Protejan los cilindros de la radiación solar, lo que lo dije, ¿no? Porque para evitar su calentamiento sobre los 50 grados centígrados. Puede provocar una explosión, por ejemplo. Todas las conexiones eléctricas dentro del área del almacenamiento deben estar
debidamente aislados, bueno, sí, y nunca coloque herramientas materiales y ningún otro elemento sobre o entre cilindros almacenados, ¿no? Entonces, como vemos acá en la imagen, esto es lo que deberían cumplir, ¿no? ¿Lo cumplen? No lo cumplen, lo tienen en lugares donde no son ventilados, o lo tienen en todo el sol, lo tienen junto, no hay la distancia de seguridad, etc. Los cilindros se trasladan, muchachos, inclinándolos ligeramente respecto de la vertical y haciéndolos rotar por su parte inferior. A veces cuando vamos a moverlo, pues no que menos de 1 metro. Pero si lo vamos a mover de acá a unos 20, 30 metros, sí o sí necesitamos por lo menos un portacilindro. Nunca utilice la válvula en el casquete para levantarlos o engancharlo a otro tipo de manipuleo, como en este caso. Para subir o bajar la botella se usarán las carretillas de mano para cilindros o canastillas, lo que les estaba comentando, ¿no? Y no manipule los cilindros con las manos impregnadas de aceites o grasas. La utilización, ¿no? En el campo asegure los cilindros en forma vertical, estructuras estables con cadenas o fajas de sujeción, ¿no? Puede ser esto o puede estar asegurado ya en su canastilla o en su portacilindro, ¿no? Que para eso son diseñados. Bueno, deberá pegarlos a la pared para evitar su caída accidental también. En caso de haber inclinado el acetileno, posicione la botella en forma vertical por 6 horas antes de su utilización. Esto es fundamental, muchachos. Ya. Queda prohibido el uso de oxígeno como sustituto del aire comprimido. Nunca traslade gas de un cilindro a otro. No creo que lo hagan. En el área de trabajo evite que caigan chispas a los cilindros, aleje del área, protéjalos con biombos, cuidar, verificar mucho también las mangueras, muchachos, que no las chispas no le caigan a las propias mangueras, inspeccionar nuestros cilindros, etcétera, ¿no? El tratamiento de las botellas vacías es el mismo que las llenas, claro, muchachos, igualito, estar con sus cadenas separados, etcétera. Esmerilado, pulido y desbaste. Bueno, el equipo de protección es casco de seguridad, careta de esmerilar, ajustable el casco, lentes, bueno, la ropa, casaca, pantalón, mandil, zapato de seguridad, respirador con filtros para humos metálicos, el cual debe ser usado tanto por el esmerilador como por su ayudante. Los esmeriladores deben ubicarse en zonas donde no generen riesgo para otros trabajadores, ¿no? Eso es lo que dije en un inicio. No exista riesgo de caída de objetos sobre el esmerilador. No exista concentraciones peligrosas de vapores, donde no haya material combustible. Y la proyección de chispas no impacte sobre personas, cables, extensiones, material, mangueras, etc. Caso contrario, se deberá utilizar pantallas, biombos, o por último también que no contamine el suelo, ¿no? Lo cual se puede utilizar una bandeja, ¿no? Para que caiga ahí la chispa, o la escoria en sí. La soldadura eléctrica, igualito, ¿no? Los EPPs, que son el casco, la careta de soldar, zapatos, etc. El cual debe ser usado tanto por el soldador como por su ayudante. Importante, la ropa del personal que realice trabajo en caliente no debe estar impregnada con gasolina, lo que ya habíamos visto en un inicio. No debe introducirse la base del pantalón dentro de la caña. Los bolsillos y puños deben estar cerrados para evitar alojar chispas o escorias. Y asimismo no debe mantenerse en los bolsillos material inflamable o combustible, ¿no? Los bolsillos tienen que estar vacíos. Y este es un modelo de inspección, muchachos. Bueno, acá le he quitado el logo de la empresa, el nombre de la empresa. Y bueno, vemos acá, bueno, el código. Equipo de soldado oxicorte desmerilado, ¿no? La inspección. El lugar, datos generales diríamos. Fecha, lugar, departamento, área, etc. De ahí viene lo que son la máquina de soldar. La inspección de máquina de soldar. Que se tiene que inspeccionar, ¿no? Tablero, enchufe, cable de suministro, el botón de encendido, apagado, el reloj del amperímetro o voltímetro, el cable de soldar, el cable a tierra, las tenazas, portaelectrodos y las ruedas de las llantas, ¿no? Las ruedas en sí del equipo, las llantas. El equipo oxicorte, ¿qué es lo que voy a verificar? La botella o el cilindro de oxígeno, la condición, está buena, mala, observación y recomendación. Igual la botella de combustible, los manómetros, la válvula de retroflujo, las mangueras que no tengan fugas, la caña de equipo de oxicorte, las conexiones, o sea el estado como están, utilizar, ya saben, abrazaderas, no utilizar alambre, no utilizar sogas, nada de eso, el carrito portacilindros y la cadena de aseguramiento, ¿no? Que tenga la cadena y también su mantenimiento. El equipo de esmerilar, voy a inspeccionar el tomacorriente, el enchufe, el cable de suministro, el botón encendido apagado, guarda de seguridad,
algunos no cumplen con esto. Su disco, qué tal tiene, cómo está el disco, y el aseguramiento de disco, ¿no? Si no va a salir volando. Los implementos de seguridad, cascos, zapatos, lo que utilizo, ¿no? Si no aplica, no aplica, mandil, escarpines, careta para esmerilar, careta para soldar, lentes de oxicorte, etcétera. Y por último vamos a inspeccionar en sí a nivel general el área de trabajo, ¿no? Si existen o es necesario retirar los materiales inflamables. Es necesario, sí, nos marcaremos. Es necesario monitorear el área de trabajo si fuera gases, polvo, etcétera. Existe derrame de combustible a eliminar o limpiar. Y se ha identificado otros posibles peligros potenciales, ¿no? Y acá está la leyenda, la firma, el nombre, todo. Entonces, más o menos es un modelo de inspección, muchachos, tanto de máquinas de soldar como de oxicorte, equipos de esmerilar, etcétera. Prevención de incendios, muchachos, ¿no? Bueno, el fuego, ¿no? Es un fenómeno físico-químico que se caracteriza por el desprendimiento de luz y calor, producido por la combustión de un cuerpo. Para que el proceso de la combustión se inicie y pueda continuar, deben estar presentes 3 elementos. O sea, para que se genere fuego, muchachos, hay 3 elementos que deben de cumplir. Y para eso hemos escuchado, vamos a hablar del triángulo de fuego, ¿no? El famoso triángulo de fuego, ¿no? El triángulo de fuego o de combustión, como quieran llamarlo, es un modelo que describe los 3 elementos necesarios para generar fuego: combustible, comburente y energía de activación, ¿no? Ya sea el combustible, el oxígeno y el calor, ¿no? Entonces, justo lo que estábamos hablando ayer en confinado, uno de los componentes para que se genere fuego es el oxígeno. Es por eso que se tiene que hacer el monitoreo de oxígeno. No puede ser más de 19,5, menor de 19,5 y más de 23,5, ¿no? Ese es el rango entre el nivel de oxígeno que tiene que haber. Luego, después del triángulo, muchachos, también se ha hablado del tetraedro de fuego. Pero más que el triángulo, muchachos, acá continúan los mismos factores de oxígeno, combustible, calor, pero se le añade la reacción en cadena. ¿Qué es lo que significa esto, muchachos? Que si yo ya tengo mi casa, no se está quemando mi silla de madera, y si yo no controlo este pequeño amago de incendio, entonces ahí entra la reacción en cadena, ¿no? Que se va a empezar a quemar mi mesa, mi otra mesa, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar la reacción en cadena. ¿Conocemos las clases de fuego? Me imagino que sí, muchachos. Son 5 clases de fuego que hay. Las 5 clases de fuego que hay: fuego clase A, B, C, D y K. Ya vamos a conocer a uno de cada uno, los cuales es, por ejemplo, clases de fuego y extintor a utilizar. Fuego de clase A, que se caracteriza, ¿no?, por su pictograma. Vemos más o menos como una madera ardiendo. Y bueno, color fondo verde y un triángulo, dentro del triángulo la letra número A. Son los fuegos más comunes en oficinas. Son los fuegos que se producen sobre sólidos combustibles, ¿no?, como madera, papel, basura en general, etcétera. ¿Cómo podemos combatir este fuego, muchachos? Bueno, puede ser el PQS, el famoso PQS. El recomendado también puede ser de agua presurizada, ¿ya? El PQS, el agua presurizada, también lo podemos apagar por medio de sofocación, utilizando arena, una manta, etc. Siempre y cuando sean amagos de incendio, pues, muchachos, ¿no? Esa es nuestra función, o de los trabajadores, ¿no?, de todos en sí, prevenir un incendio. Si vemos que hay un pequeño amago, inmediatamente apagarlo. Bueno, la clase B, igual, que se caracteriza por, si la clase A es un triángulo, la clase B es un cuadrado, con la B adentro, y vemos acá, ¿no?, una especie de galón de gasolina o combustible, ¿no? Son fuegos producidos por líquidos inflamables, ¿no?, ya sean aceite, pinturas, gases, combustible, gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué extintores vamos a utilizar? Bueno, el recomendado es el CO2, pero también puede ser el PQS, ¿no? La espuma química o agua de alta presión también podría ser, ¿no? Pero más que nada el recomendable son estos dos, muchachos. Más que nada el CO2. El fuego de clase C se produce en instalaciones, ¿no?, o equipos, maquinarias, motores o conductores energizados. Se utilizará PQS o CO2 en matafuego. Igual acá el pictograma es de fondo azul, con un círculo en el cual está dentro la letra C. El fuego de clase K son aquellos que tienen como combustible algún tipo de metal, ¿no?, ya sea el magnesio, potasio, etc. El sodio, por ejemplo. Debemos utilizar PQS especial,
por ejemplo, un estearato de magnesio y arcilla, polvo fino de grafito, compuesto de fósforo, se debe inhibir la reacción en cadena, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá, muchachos? Más que nada conocer, ¿no?, las propiedades de lo que se está quemando. Y eso yo le digo por experiencia propia. Cuando yo era estudiante, llevaba el curso de laboratorio químico, ¿no? Una vez hicimos un experimento y utilizamos lo que fue sodio. Al momento de utilizar el sodio, muchachos, bueno, ya terminó el experimento. No había prestado mucha atención al experimento. Pero bueno, me mandaron a hacer la limpieza de los materiales que se había utilizado. Entonces, cuando yo fui, ¿no?, empecé a lavar, justo lavé una pequeña cuchara que habíamos utilizado para mover o disolver el sodio. Entonces, como había pequeños puntitos de sodio pegados en la cuchara, lo intenté retirar con los dedos. Entonces, al momento de abrir el caño y puse la cucharita al agua y con el dedo intenté sacarlo, fue donde me generó felizmente una pequeña quemadura. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ahí recién aprendí que el sodio reacciona con el agua. Entonces, ¿por qué les digo yo que tenemos que saber qué es lo que se está quemando? Porque si sabemos, por ejemplo, observamos que se está quemando sodio, está ardiendo sodio, ¿ya? Y si no conocemos nosotros, le vamos a intentar apagar con agua, por ejemplo, pero sin saber que si le echamos agua, vamos a generar una explosión, no vamos a apagar ese sodio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es generar una explosión, ¿no? Y bueno, el pictograma es una estrella con la letra D de color negro. Igual acá vemos como un metal, un pedazo de metal que está ardiendo. Y por último el fuego de clase K, ¿cierto? Que son fuegos de cocina, ¿no?, de aceite o grasa animal o vegetal, ¿no? Debemos utilizar un extintor especial para sofocar y bajar la temperatura. El acetato de potasio, muchachos, es el más indicado, es el agente extintor ideal. ¿Dónde podemos encontrar esto, muchachos? Más que nada donde utilizan cocinas industriales, en los chifas, las pollerías, ¿no? Y para los que no han visto o no conocen esto, por ejemplo, cuando vamos a un chifa, a una pollería, vemos tremendas campanas se le llama, ¿no?, por donde se va el humo, ¿no?, cuando en la cocina. Si nosotros nos acercamos bien a la campana, muchachos, podemos observar que hay como una grasita impregnada o en las paredes de esa campana. Eso es lo que va a generar, o lo que genera la clase de fuego K. Es igual que en casa. En casa también si tú tienes tu cocina, en tu cocina misma se va generando esa grasita. Si tu cocina está pegada a la pared, también en la pared se va generando una grasita. Eso es lo que genera el fuego de clase K. De ahí viene lo que es el fuego de clase K. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el ideal? El acetato de potasio, ¿no? Bueno, clase de extintores de baja presión y de alta presión. ¿Cuál es la diferencia, muchachos, de acá? El de baja presión no es, bueno, solo una botella tiene su manómetro, mientras que el de alta presión no tiene manómetro y tiene una botella o un cartucho externo, ¿no? Usted me dirá, ingeniero, pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo le hago una inspección en esto? Bueno, sabemos de los manómetros que tienen que estar en la zona verde, pero en que no tiene un manómetro, ¿cómo lo veo, muchachos? En el extintor de alta presión, perdón. ¿Cómo sé yo que este extintor tiene la presión necesaria, ¿no? Es PQS, los dos son PQS. Pero ¿cómo sé que que está con presión y que está con presión? Si no tiene manómetro como esto. Bueno, lo primero que se inspecciona acá, muy aparte de la manguera, todo el fecha de vencimiento, etcétera. Primero que la botellita no esté abierta. Y lo primordial, más o menos por esta parte, muchachos, donde estoy señalando, acá, tiene un pequeño pin. Ahora, para los que tengan la oportunidad de observar un extintor de alta presión o cartucho externo, como quieran llamarlo, tiene un pequeño pin. Entonces, cuando nosotros abrimos esta botella que contiene nitrógeno dentro, este pin va a tender a salir, o sea, va a salir ese pin. Entonces, cuando inspeccionamos y si vemos que el pin está salido, es como un pequeño pin, un pequeño palito que va a salir acá. Chiquito, no es mucho, pero sí se nota, se diferencia. Entonces, si vemos de que el pin ha salido o está saltado, significa que ya no tiene presión, ya ha sido utilizado, muchachos. ¿Ese pin cuándo va a salir? Puede salir, ¿no?, de forma directa por la que han abierto la botella, porque para utilizar este extintor
Muy aparte de que tenemos que quitar el seguro acá, el pasador y el precinto, tenemos que abrir la botella, muchachos. Esta botella tenemos que abrirla. Cuando abrimos, el pin va a salir y bueno, lo vamos a utilizar. Y es así como sabemos que este extintor ya ha sido utilizado y que no tiene presión, por ejemplo. Parte de un extintor, ¿no? El agente extintor, el cilindro, el nitrógeno, la válvula, el manómetro. ¿Quién me dice por qué un extintor, por ejemplo, de PQS sí tiene manómetro y el extintor de CO2 no tiene? Porque el CO2, muchachos, el CO2 ya es un gas. El CO2, por ser un gas, ya no necesita presión, o no necesita presión, o mejor dicho, no necesita presión. Entonces, por ende, el CO2 nos va a dar una presión ya indicada, ¿no? Entonces, es por eso que el extintor de CO2 no necesita un manómetro, porque ya tiene toda la presión del gas dentro. Mientras que acá no, acá tenemos, por ejemplo, este puede ser PQS, polvo químico seco, pero aparte necesitamos nitrógeno para que le dé la presión, para cuando pueda salir. El tubo sifón por donde va a salir. Manómetro, manguera, siempre revisar acá, ¿no? Verificar la boquilla que no esté obstruida, la manguera que no tenga fisura, no esté cuarteada, la válvula, también que esté con su precinto y su pasador de seguridad. El uso de extintor, lo típico, ¿no? Jalar o romper el precinto y el pasador, apuntar, presionar y dirigir la descarga en forma de abanico, ¿no? Apuntando siempre a la base del fuego y siempre verificar la dirección del viento. Si nosotros no verificamos la dirección del viento, ¿qué es lo que va a pasar? Si estamos en contra, del viento, todo el humo nos va a venir a nosotros. Entonces, como no vamos a ver nada, nos puede llegar, inclusive nos podemos llegar a accidentar. En inspección de un extintor, lo que dije, ¿no? La tobera, certificación, bueno, que tenga, la fecha de vencimiento, para qué tipo de extintor es, para qué qué clase de fuego me sirve, el seguro, su precinto, su pasador, su manómetro, como ya le dije, si tuviera, en el caso de los cartuchos externos, verificar el pin. No es lo más que nada, ¿no? Que la manguera no esté cuarteada, nada. Entonces ya lo hemos visto. Y bueno, las reglas de oro de trabajo en caliente, muchachos. Antes de iniciar un trabajo donde se genere chispas, asegúrese de eliminar cualquier material inflamable alrededor de su área, contar con un extintor y utilizar los equipos de protección necesarios y poner biombos alrededor, en caso que fuera necesario. El permiso es indispensable, eso sí, ni siquiera se puede pensar que no es indispensable. Usted debe siempre llevar un extintor, verificar la existencia de materiales inflamables, verifique las condiciones de los cables, equipos y soldadura. Y nunca trabaje solo, siempre debe haber una persona que pueda responder ante una emergencia, ¿no? Gracias, muchachos, por todo. Espero que la exposición, la capacitación del día de hoy haya sido clara. Igual que cualquier duda que necesiten o quieran que les pase un modelo de un permiso de trabajo, formato de inspección, etcétera, me pueden escribir, muchachos, porque no hay ningún problema. Yo estaré gustoso de atenderlos y ya nos encontramos ya con lo que son, con los trabajos que faltan, ¿no? Ya es material peligroso, excavaciones, herramientas de poder, eléctricos, etcétera. Ya, entonces muchas gracias por su atención y nos estamos encontrando. Hasta la próxima. Gracias.